tenemos que hablar de porfirias. Las porfirias son enfermedades en las cuales están afectadas las enzimas involucradas en la síntesis del grupo hemo. ¿Ok? Hemo, nosotros habíamos visto en distintas hemoproteínas hay grupo hemo, ¿verdad? Hemos visto la hemoglobina cuando hablábamos del metabolismo de la bilirrubina. Pero hay en la hemoglobinasa, en los citocromos, tienen esta estructura o este grupo, el grupo hemo. Entonces, ¿cómo se formó este grupo hemo? Es lo que vamos a revisar en este momento, para poder luego hablar de las porfirias. Toda esta vía de síntesis tenemos que repasar, ¿ok? Que se da la formación del hemo en dos partes de la célula, voy a decir. Empieza y termina en la mitocondria. Acá empezó su síntesis. ¿Y qué estoy observando yo? Que requiero para esa síntesis de una molécula de succinil-CoA, ¿okay? Intermediario de ese ciclo de Krebs, y requiero de glicina, aminoácido. Justamente les dije al inicio que de la glicina voy a formar el grupo hemo. ¿Qué está sucediendo acá? Hay una enzima llamada alasintasa o ácido aminoleulínico sintasa que depende del piridoxalfosfato, la cual va a condensar estas dos moléculas, succinil-CoA con glicina. Y se forma el álades o delta ala, van a encontrar en algunas bibliografías. Delta ala. Ese delta ala sale ahora hacia el citosol. Y en el citosol va a actuar una primera enzima que se llama ala deshidratasa, o también otras bibliografías lo mencionan como porfobirinógeno sintasa. ¿Correcto? Acuérdense de eso. Ala deshidratasa o porfobirinógeno sintasa se llama porfobirinógeno sintasa. ¿Por qué? Al catalizar ese paso sintetiza el porfobirinógeno. ¿Por qué acá digo, o la bibliografía nos ha puesto 8 delta alas? Porque cuando toma un ala para transformarlo en porfobirinógeno, en realidad toma dos y están unidos acá, estos dos formando este anillo pirrólico. Entonces, dos alas me forman un porfobirinógeno, por lo que 8 alas me van a formar 4 porfobirinógenos, ¿correcto? Luego, ¿qué sucede? Este porfobirinógeno, a través de esa enzima porfobirinógeno desaminasa, está sacando estos grupos aminos para unir 4 de estas moléculas. Eso es lo que tengo acá, 4 moléculas unidas. Es una estructura tetrapirrólica pero lineal que se llama hidroximetilvilano. Eso es lo que he formado al desaminar ese porfobirinógeno. ¿Ya? Sigue, entonces yo ya formé el porfobirinógeno y continúa acá, de hidroximetilvilano va a llegar a uro-3 a través de esta enzima, uro-porfobirinógeno 3 sintasa. ¿Qué ha sucedido? Esa estructura anterior que la vimos lineal ahora está cerrada, ¿verdad? Ahora está cerrada el anillo. Esta estructura se llama uro-porfobirinógeno 3. Y observen que ese uro-porfobirinógeno 3 en los extremos, acá, en un extremo, propilo, acá, todos tienen restos propilos, se llaman, que a través de la uro-3 descarboxilasa descarboxila a 4 restos propilos y los convierte en metilos. Si sale el grupo carboxilo, se queda simplemente un carbono en esta estructura como grupo metilo. Allí se ha formado el porfobirinógeno 3 que
es la última reacción que se está dando en el citosol, porque luego va a ingresar hacia la matriz nuevamente, a la matriz mitocondrial. Y ese copro 3, a través de esta enzima, coproporfirinógeno 3 oxidasa, lo convierte en protoporfopirinógeno. ¿Qué está haciendo? Además que está descarboxilando estos dos restos propilos, lo está oxidando a un vinilo, se llama este doble enlace que tenemos acá. Dos vinilos, ¿ok? Vinilo, metilos y restos propilos. Así es el protoporfirinógeno 9, que a su vez se oxida por la protoporfirinógeno oxidasa para convertirse en protoporfirina. Allí en esa oxidación hay inclusión de dobles enlaces en esta estructura, en eso se diferencia respecto a la anterior, para que finalmente actúe la ferroquelatasa. ¿Qué está haciendo la ferroquelatasa? Introduciendo el fierro en el centro de esa estructura, ¿verdad? Y así ya formé ese grupo M. La regulación de esta síntesis, recuerden, está dada sobre la enzima a la sintasa, sobre esta enzima a la sintasa, la cual además va a estar inhibida cuando los niveles del grupo hemo disminuyen y por lo tanto, inhibida cuando los niveles del grupo hemo aumentan y por lo tanto por retroalimentación inhibe a esta enzima a la sintasa. Y al revés, pues los niveles de hemo disminuyen, esa concentración alta del grupo del fierro empiezan a activar a la sintasa para que se empiece a dar las reacciones y se forme este grupo hemo. Entonces, en todo está este metabolismo de la síntesis de ese grupo hemo. He dicho que van a haber deficiencias enzimáticas, ¿verdad?, relacionadas con distintas porfirias, que son las porfirias, son enfermedades relacionadas con las deficiencias de estas enzimas, generalmente hereditarias, las cuales van a conllevar a que haya una sobreproducción o acumulo de esas porfirinas o esos precursores que hemos visto en toda esta vía de síntesis del grupo M. Y en estas enfermedades vamos a ver que como características van a producir ciertos síntomas que pueden ser a nivel cutáneo, pueden ser afectando el sistema nervioso central, o podrían ocasionarse ambos síntomas en algunas de estas porfirias. ¿Cuáles tenemos? En esta primera parte vamos a ver las porfirias que afectan principalmente el sistema nervioso, dentro de las cuales tenemos a la primera, porfiria aguda intermitente se llama, en la cual va a disminuir la actividad de la porfopirinógeno desaminasa. ¿Se acordarán de esa enzima? ¿Ok? Entonces el metabolismo que hacía, acordémonos, habían dos, porfopirinógeno sintasa y porfopirinógeno desaminasa. Entonces la desaminasa lo que hacía era formar el hidroximetilvilano, esos cuatro anillos, cuatro pirroles, pero que se encuentran en forma lineal, les decía hace rato. Entonces allí la enfermedad acá comienza en el hígado y se manifiesta como un cuadro en el sistema nervioso central. Las crisis episódicas son debidos al aumento de la demanda de este grupo M. Y si está fallando la enzima, no se está produciendo este grupo M. Por ejemplo, cuando se utiliza el sistema citocromo 450 para poder metabolizar fármacos como los barbitúricos, como los anticonceptivos orales, entonces la demanda de ese grupo hemo va a aumentar y si no se está sintetizando, allí viene el problema, ¿no? Empiezan con estos síntomas en este caso. Entonces la concentración baja de ese grupo hemo dice, ¿qué pasa si baja la concentración de ese grupo hemo? Desinhibe a la sintasa. No hay quien inhiba a la sintasa, porque si aumenta el hemo, he dicho que debe inhibir a la sintasa. Pero
como su concentración está baja, no hay quien inhiba la sintasa. De tal manera que se van a empezar las reacciones previas, las primeras, formando el delta-ALA y el porfobilinógeno, porque hasta allí ya se bloquea luego. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Esta porfiria dice que se produce por déficit de porfobilinógeno desaminasa. ¿Dónde está el porfobilinógeno desaminasa? Acá, en este paso, de porfobilinógeno a hidroximetilvilano. Entonces, si falla esta enzima o disminuye su actividad, ¿qué va a pasar? Que se va a empezar a acumular porfobilinógeno, se va a empezar a acumular delta-ALA, ¿verdad? Y además decíamos que como no se está formando el grupo hemo normalmente cuando se sintetiza ya es suficiente y bastante, inhibe la delta-ALA, pero no se está formando, entonces no hay quien inhiba a la enzima a la sintasa, lo que va a ocasionar que empieza a producir más ALA, más porfobilinógeno y ahí se queda, porque no puede avanzar o hacer una reacción adicional. Entonces, dentro de los síntomas que va a presentar esta porfiria aguda intermitente, va a ocasionar dolor abdominal, efectos neurotóxicos del exceso del delta-ALA y déficit de grupo hemo, vómitos, hipertensión, taquicardia, y algunos pacientes presentan neuropatía motora, ansiedad, depresión, psicosis o convulsiones. En esta porfiria no vamos a ver síntomas cutáneos, no hay fotosensibilidad. Y dentro del diagnóstico, ¿qué vamos a dosar? Vamos a dosar ALA y porfobilinógeno y vamos a encontrar que ese ALA y ese porfobilinógeno están bastante aumentados, ¿no? Cuando lo normal de delta-ALA es menos de 7, estos pueden llegar hasta 100 miligramos por decilitro. Igual en el porfobilinógeno, menos de 4. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir o qué es lo que dice la bibliografía? Debemos, por supuesto, inhibir a la sintasa, esa primera enzima que no está siendo inhibida. ¿Cómo hago que se inhiba? Bueno, no hay algo concreto del por qué, pero dicen o recomiendan una ingesta rica en hidratos de carbono puede inhibir a la delta-ALA sintasa. Además, administrar hematina intravenosa. ¿Para qué? Para poder aumentar ese nivel del grupo hemo, ¿verdad? Y poder inhibir a la delta-ALA sintasa. Y tratamiento de dolor. Bien, esta es otra porfiria, el saturnismo o porfiria por déficit de ALA deshidratasa. ALA deshidratasa, lo vimos al inicio, recuerdan que tenía otro nombre y dije que también se llamaba porfobilinógeno sintasa, ¿ok? Entonces, ¿qué forma el delta-ALA deshidratasa? Un ALA lo convierte en porfobilinógeno. En esta porfiria o el saturnismo se va a presentar dolor abdominal, neuropatía motora y depresión, muy similar a la que hemos visto antes, a la porfiria aguda intermitente. La concentración de plomo acá en sangre es la que va a determinar a diferenciar entre la porfiria aguda intermitente y el saturnismo. ¿Por qué? El plomo es el que ocasiona que la actividad de la enzima ALA deshidratasa disminuya. Cuando hay una intoxicación por plomo, inhibe esta enzima, el plomo, y entonces causa el saturnismo. ¿Ok? Entonces, al dosar plomo en este paciente, los niveles, por supuesto, se van a encontrar aumentados, ¿no? Superiores a 45 microgramos por decilitro, y por lo tanto, como tratamiento, se puede dar ciertos compuestos que me van a ayudar a unirse a ese plomo para que pueda disminuir sus niveles, su concentración. Existe
compuesto, el succímero, que es administrado por vía oral, el ácido dimercaptosuccínico, ese fármaco. Existe el EDTA con calcio, el ácido etilendiaminotetracético, que se puede administrar vía intravenosa o intramuscular. Y finalmente el timercaprol, que se puede administrar vía intramuscular. Todos estos son quelanes que se van a unir al plomo de tal manera que van a disminuir los niveles de el plomo en sangre. Dentro de los efectos neurotóxicos que va a ocasionar el plomo, es que ese plomo se va a unir a la enzima a la deshidratasa, ocasionando que baje su actividad. Y además, esta inhibición causa elevación de la concentración del ALA. Por supuesto, porque se está inhibiendo, por lo tanto, el precursor que vendría a ser el ALA se empieza a acumular, alcanzando el sistema nervioso central y provocando neuropatía. Estas otras porfirias van a causar síntomas cutáneos más bien, ¿no? Las anteriores eran las que ocasionaban afectación al sistema nervioso, en este caso en la vía cutánea. Dentro de estas porfirias tenemos a la porfiria cutánea tarda. ¿Cuál es la deficiencia que vamos a observar acá? Es la deficiencia de la enzima uroporfirinógeno 3 descarboxilasa. En este caso se va a observar fotosensibilidad. La porfiria cutánea tarda suele ser una enfermedad hepática adquirida que no afecta a los tejidos hematopoyéticos y van a haber desencadenantes o inhibidores de esta enzima, como por ejemplo la sobrecarga de hierro, hace que la actividad de la uro-3 descarboxilasa disminuya, o la hepatitis C o SIDA, fármacos como los estrógenos, el alcohol y el tabaquismo hacen que la enzima tenga menor actividad y por lo tanto provoca esta sintomatología. Si estamos diciendo que la porfiria cutánea tarda es ocasionada por un déficit de la uroporfirinógeno 3 descarboxilasa, hay que recordar dónde está ese enzima. A ver, es uro-3 descarboxilasa cataliza este paso de uroporfirinógeno 3 a coproporfirinógeno 3. Entonces, ya no se da esta reacción. ¿Y qué pasa con el uroporfirinógeno 3? Se va a través de circulación y llega a tejidos como la piel, en la cual toma este otro camino. Pues se van a convertir en porfirinógenos y porfirinas, las cuales, expuestas a la luz solar, van a provocar especies reactivas de oxígeno, causando daño celular, lesión celular. Entonces observamos en estos pacientes estos síntomas cutáneos, ¿no? Por esa otra vía que está tomando esa porfirina. En las pruebas de laboratorio que voy a encontrar, que va a aumentar la uroporfirina, que posee 8 grupos carboxilos, así como pentaesa y heptacarboxiporfirinas. En cambio, el ALA y el porfopirinógeno van a encontrarse en valores normales, porque claro, esos son los pasos previos, ¿verdad? Los primeros compuestos que se forman. Y entonces, al llegar a formar uroporfopirinógeno y desviarse esa vía y convertirse en otros productos, entonces estos dos compuestos no van a aumentar, los vamos a encontrar normales. Dentro del tratamiento de la porfiria cutánea tarda hay 3 objetivos. Primero, mejorar la función hepática, tratando las patologías como la hepatitis C o la sobrecarga de hierro. Luego, reducir la formación de radicales de porfirina en la piel. ¿Cómo?
aplicando, primero evitando la exposición solar y luego utilizando protectores solares. Para evitar el daño también podemos utilizar antioxidantes como el beta-caroteno, ¿no? Porque dije iban a formar especies reactivas de óxido. Otras porfirias que van a afectar también la piel, pero no el sistema nervioso central, está la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Esto sucede por una actividad disminuida de la uroporfina monotresitasa y de la ferroqueratasa. Y en este caso, vamos a ver estas dos que afectan o van a tener ambos síntomas, tanto a nivel del sistema nervioso como en la piel. Dentro de ellas está la coproporfiria hereditaria, que sucede por un déficit de coproporfinógeno 1 oxidasa, y la porfiria variegata, que es producida por una baja actividad de la protoporfinógeno oxidasa. Se caracterizan estas porfirias porque en este caso va a haber acumulación de coproporfobirinógeno y de protoporfobirinógeno. Que si sus enzimas están inhibidas ya no pueden hacer la siguiente reacción. Entonces empiezan a acumular. Y esa acumulación además van a inhibir a otra enzima que está en ese metabolismo, formación o síntesis del grupo hemo, que es la porfobirinógeno desaminasa. Esta enzima dijimos que disminuirá su actividad cuando causaba esta porfiria, la porfiria aguda intermitente. Entonces, en estas porfirias, ¿qué va a suceder? Fíjense en esta otra lámina. Ay, no, acá no está. En esta, acá. Estamos hablando de que hay dos deficiencias enzimáticas acá. ¿Cuáles? Primero, esta enzima, la coproporfinógeno 3 oxidasa, que cataliza este paso de copro 3 a protoporfirina 9. Entonces, ¿quién se va a empezar a acumular? El coproporfirinógeno. Se acumula. Igual acá, en este paso, actúa la enzima protoporfirinógeno oxidasa. Si su actividad ha disminuido, se empieza a acumular el protoporfirinógeno 9. Si estos se acumulan, entonces dije de que por retroalimentación inhibían a esta enzima, a la porfobirinógeno sintasa, que causaba la porfiria aguda intermitente. Entonces, por eso es que va a empezar a ocasionar también ahí síntomas, ambos síntomas dijimos, no tan afectando al sistema nervioso central como a lesiones en la piel. Entonces, los porfobirinógenos que se acumulan se oxidan espontáneamente a porfirinas que provocan la fotosensibilidad al paciente, al igual que hemos visto en la porfiria cutánea. Bien, vamos a hacer un descanso para luego continuar con esta última clase. 5 minutos.